Bien, jóvenes, una vez que nosotros ya tenemos este formulario de registro, que de hecho lo estamos viendo aquí, bien, pinchamos aquí y nosotros ya vemos el formulario de registro, fíjense que queda todo pegado a los bordes. Hicimos algo en el login que fue un margin, si no me equivoco, de 16 dp para que no quede tan pegado, ¿cierto? Eso, si quieren, lo agregan para su aplicación. Vamos a irnos entonces al registro Activity, bien, que vendría siendo esta función que vemos aquí, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer, en este botón, debiésemos hacer todo el proceso, bien. Por lo tanto, acá lo que necesitamos primero es declarar algunas variables, obviamente que vamos a utilizar en el proceso del registro de este usuario, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar un usuario en esta sección de aquí donde dice usuarios, bien. Aquí nosotros vamos a declarar o insertar un usuario, y además de eso la información completa también la vamos a registrar en la base de datos de Firebase. Bien, también otra cosa que podríamos hacer es definir aquí o crear mi usuario aquí, crear la base de datos y a lo mejor en el mismo registro guardar la foto de esa persona, como la foto de perfil, por ejemplo. También se podría hacer. Bien. Em, por lo tanto, bien, ya está habilitada la autenticación, que lo hicimos en uno de los videos anteriores. Entonces acá simplemente vamos a declarar las variables de formularios que son el edit text. Bien, hay uno que se llama root, ¿cierto? Txt root, hay otro que se llama txt nombre, hay otro que se llama txt mail y otro que se llama txt pass, ¿cierto? Esos son todos las variables que nosotros debiésemos trabajar o que debiésemos necesitar para poder, obviamente, obtener toda la información respectiva. Bien. Luego, lo otro que vamos a necesitar es, en este caso, los componentes de Firebase, que son Firebase out, le vamos a llamar Firebase out, bien, y vamos a definir, en este caso, también Firebase database, le vamos a llamar Firebase database, bien. Otro componente que voy a utilizar acá tiene que ver con la barra de carga, por ejemplo, que me aparezca como que está trabajando, ¿bien? Si quieren también lo pueden aplicar en otros proyectos que ustedes pueden tener, ¿bien? Se llama un control que se llama Progress Dialog. De hecho está deprecado, pero sirve, ¿bien? Queda bastante bien. Progress Dialog, ¿bien? Se va a llamar también Progress Dialog, ¿bien? Eso es lo que necesitamos previamente para poder trabajar con el registro, ¿bien? Luego, en el método onCreate, lo que necesitamos primero ahora es obtener cada uno de estos elementos. Es decir, txt-root, bien, va a ser igual a un find view by id, le colocamos r. En este caso id.txt, y aquí buscamos el txt registro root. Por eso le puse ese nombre tan extenso para que quede bien clarito y no nos confundamos con otras variables. Bien, lo mismo pasa con el txt nombre. Bien, el txt nombre, de hecho lo voy a tabular un poquito ahí, va a ser igual a lo mismo, bien, pero acá sería con el txt registro nombre. Bien, de esa forma. Voy a copiar y pegar para que sea más rápido. Son dos más. Me falta el txt mail y falta también, en este caso, el txt password, ¿cierto? Txt pass. Bien, ahí está. Y acá, obviamente, cambiamos txt-registro mail y cambiamos el txt-registro pass. Bien, y ahí nosotros ya tenemos listo lo que es esa primera parte. Bien, luego lo que tenemos que hacer también es inicializar algunos componentes, bien, como por ejemplo el firebase out va a ser igual a, con mayúscula después, firebase out.getInstance, bien, inicializamos la autenticación. Y también vamos a colocar acá Firebase Database y también vamos a inicializar
la base de datos de Firebase. Bien, le ponemos ahí Firebase database.getInstance. Esa es la forma en cómo nosotros debiésemos trabajar. Bien, ahora lo otro que también necesitamos es declarar nuestro progress dialog. Bien, entonces nuestro progress dialog bien va a ser igual a un new. Le vamos a decir aquí el de arriba, progress dialog, bien, y le pasamos el contexto que sería esto, this, bien. Por lo tanto, ahí ya tenemos nuestra, se podría decir, nuestra inicialización de algunas cosas, bien. Del progress dialog también aquí, como este es un control de, como un loading, bien, para que se entienda. Y lo que necesitamos definir también acá, bien, es el estilo del progress dialog, bien, que le vamos a poner aquí punto set progressive en este caso o progress style, bien, y le vamos a poner aquí style spinner, bien, style por ahí debería estar, style spinner, por ahí está, bien, eso, bien, que es la forma en cómo se debiese mostrar por default, bien. No, o sea, no por defectos, le vamos a dar ese estilo que es como la ruedita que gira, bien. Y además de eso es que la idea es que este progress bar no tenga un botón de cancelar. Entonces le ponemos aquí set cancelable, le decimos que no tenga ninguna forma en cómo se pueda detener esto, bien. La idea es que se detenga automáticamente cuando termine el proceso de carga o de consulta hacia la base de datos, bien. Listo, ya tenemos la primera parte. Tenemos la primera parte que es la configuración y la inicialización. Bien, ahora viene se podría decir, viene lo nuevo, bien, que vendría siendo la autenticación o el registro en este caso de usuarios. Bien, estamos haciendo el módulo registrar. Bien, lo que sí es muy importante acá hacer validaciones. Bien, porque cuando nosotros queramos trabajar con la autenticación de Firebase, la librería de Firebase, si nosotros mandamos campos vacíos, el programa no hay una forma de obtener el error, sino que esto se cae, bien, se cae, lisa y llanamente se cae, bien. Entonces hay que hacer esa validación, bien. Lo otro importante también es que la clave tiene que ser mínimo 6 dígitos, bien. Por lo tanto, eso lo exige Firebase como regla. En la documentación aparece. Por lo tanto, si yo intento registrar con menos de 6 dígitos, también me debiese dar un error. Bien, por lo tanto, aquí lo primero que vamos a hacer en este método, bien, es definir nuestras variables string. Bien, por ejemplo, vamos a definir aquí un string que se va a llamar, en este caso, root igual a txt root.getText.toString. Bien, y esto lo tenemos que hacer por cada campo, que sería así, ¿cierto? Sería este txt nombre, este sería txt mail y este de acá sería txt pass, ¿cierto? Y acá obviamente colocamos los valores, nombre, mail y pass. Bien, de esa manera. Entonces ahí ya tenemos, ¿cierto?, nuestra captura de información. ¿Qué es lo que necesitamos hacer a continuación acá? Hacer las validaciones respectivas. Bien, por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a tener que hacer es validar los campos vacíos. Bien, por lo tanto aquí lo que necesitamos es definir aquí un if, bien, y vamos a decir si el root es vacío, bien, y, ¿dónde está aquí el y? Está acá, y el nombre es vacío, perdón, es 1, sorry, 1. O, en este caso, el txt mail es vacío, perdón, no es txt mail, es mail solamente, mail es vacío, o, en este caso, la password punto es vacío, bien, o si quieren aquí también le pueden poner o la password punto len, si quieren validarlo inmediatamente aquí, es menor que 6, bien, ahí le mandamos un mensaje que diga por ejemplo toast.makeText, le pasamos un this, el mensaje que diga por ejemplo
verifique datos, por ejemplo, bien, con un length short.show, bien, ahí tenemos nuestro mensaje, bien. En caso contrario, le tendríamos que hacer el proceso de calcular, en este caso, o registrar nuestro usuario, bien, en Firebase. Antes de poder registrar este usuario en Firebase, es necesario registrarlo también en la base de datos de Firebase. Bien, por lo tanto, cuando nosotros registramos un elemento en Firebase, nosotros definimos un modelo. ¿Se acuerdan que aquí nosotros trabajamos con modelos? Algunos tienen la clase trabajador, la clase fruta, la clase alumno, etcétera. Bien, por lo tanto, acá en el modelo lo que nosotros necesitamos es definir ese usuario con esos atributos que vemos aquí. Por ejemplo, en el caso de algunos casos, algunos temas, algunos ya tienen, se podría decir al usuario, que podría ser el alumno, por ejemplo. ¿Bien? Entonces aquí no es necesario que generen el modelo. Como yo partí de la base que no tengo ningún usuario, lo voy a generar. Pero en el caso de que ustedes tengan, por ejemplo, al trabajador, al usuario, al modelo, perdón, al alumno o al guardia, por ejemplo, y ya está definido, simplemente aquí es capturar el formulario para registrar al guardia, pero ahora con la autenticación. Entonces aquí yo voy a generar esta clase que se va a llamar usuario, bien, es una Java class, se va a llamar usuario, bien. Esta clase usuario simplemente debiese tener los atributos que son todos privados, private string id, que recuerden que el id siempre va, un id private string root, bien, private string nombre, private, sorry, string mail y finalmente private string, en este caso pass. Bien, ahí estaría nuestro elemento. Creamos un constructor vacío, bien, que sería el de arriba, ok, y generamos los setter and getter. Por ejemplo, aquí podríamos poner eso al insert S y seleccionamos todo. Bien, ahí está nuestra clase. Bien, simplemente ahora vamos a, una vez que ya tenemos el modelo, vamos a ir al registro Activity y aquí vamos a proceder a trabajar con una función. Bien, una función especial. Bien, esta función básicamente lo que debe hacer es aquí trabajar con la función de Firebase. Por ejemplo, podríamos poner aquí Firebase out. Bien, este objeto de Firebase de autenticación tiene varios métodos. Bien, uno de los métodos se llama create user with email and password. Bien, este elemento recibe dos cosas. Bien, recibe dos, en este caso, parámetros. El primero es el mail que yo quiero registrar y segundo, en este caso, es la clave que yo quiero definir. Bien, eso es todo. Luego voy a dar un enter aquí y le vamos a dar un punto porque esto trabaja por medio de un evento o un listener. Bien, le vamos a poner aquí add on complete listener, bien, que sería ese elemento que vemos ahí. Le pasamos un contexto que sería en este caso esto, bien, y le tenemos que pasar en este caso también aquí un new on complete listener, bien, ahí está. Ese, bien, on complete listener y aquí le ponemos al final donde está marcando ese error un punto y coma. Recuerden que estamos dentro del else, cuando los campos no son vacíos. ¿Qué deberíamos hacer aquí? En esta parte de aquí, nosotros deberíamos, en esta sección de aquí, hacer el registro. O sea, si esto se cumple correctamente, nosotros hacemos el registro en la autenticación y en la base de datos, ¿vale? Por lo tanto, acá lo que nosotros necesitamos también hacer acá es lo siguiente. Voy a minimizar esto para acá y hacemos la siguiente pregunta. Miren, por ejemplo aquí, esto podría estar en otra función también para que no quede tan feito. Bien, por ejemplo, podríamos hacer una pregunta acá. Y esta pregunta podríamos definirla de la siguiente manera. Este task que está aquí, bien, es la tarea que permite hacer el registro. Por lo tanto, nosotros vamos a registrar en la autenticación solamente esta información.
pero las demás informaciones que vemos acá las vamos a registrar en la base de datos de Firebase, en el real time. ¿Bien? Por lo tanto, cuando esta tarea sea correcta, o sea un X successful, simplemente debemos hacer el proceso de guardar a continuación toda la otra información en nuestro real time. ¿Bien? Luego de eso tenemos que también hacer un else. ¿Por qué razón? Porque debemos nosotros preguntar aquí, por ejemplo, hacer una validación de, por ejemplo, ¿qué pasa si ese usuario ya está registrado o ese email ya está registrado? Bien, también tenemos que hacer esa validación. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación aquí? En el caso de que em, ocurra algún error acá, bien, vamos a hacer otra pregunta aquí, bien, y esa pregunta tiene que ver con el task, bien, ese task que tenemos aquí, ese task o tarea de acá, bien, punto, vamos a obtener aquí la excepción de esa tarea si es que llegase a ocurrir una excepción, bien, y esa excepción, si es una instancia de, por ejemplo, se llama, un poquito largo el nombre, se llama Firebase, bien, Firebase era out collision exception, bien, Firebase out user collision exception. Si es una excepción de ese tipo, ¿qué significa qué significa esta excepción? Que el usuario ya está registrado, por ejemplo, podríamos colocar este TOAS de aquí, lo pegamos aquí, bien, da un error, vamos a explicar después por qué, y aquí simplemente le podríamos poner usuario ya registrado, por ejemplo, o este correo ya está registrado. ¿Por qué pasa el error? Porque este this, como estoy dentro de una función que es anónima, que sería todo esto, ese this ya no forma parte de mi activity. Una solución es poner aquí get application context, bien, que sería ese. Fíjense que ahí se va el error. O lo otro que también ustedes podrían hacer aquí es colocando el nombre de la clase, que se llama registro activity.this, que también sería otra forma de poder solucionar este toast. Bien, en caso de que sea otro error cualquiera, podemos copiar de nuevo este toast, lo pegamos aquí y decimos que hubo un error. Bien, y ahí ya es un poquito más complicado si es que ocurre algún error de este tipo. Hubo un error. Por ejemplo, podría ser el error de que ingrese, no, porque lo estamos validando acá también, el del tamaño de la clave, por ejemplo. Pero ya lo estamos validando arriba, así que no es necesario hacerlo. Pero en todo caso, lo dejamos en caso de. Bien, ahí ya tenemos la validación en caso de que ocurra algún error. Si este if se cumple, se podría decir que el TOAS que vamos a dejar aquí sería registro correcto, por ejemplo. Bien, eso es lo que deberíamos hacer aquí. Bien, de esa manera. Entonces fíjense que ahí está el else y ahí está toda la autenticación. Nos falta la parte un poquito más larga que tiene que ver con el objeto que vamos a tener que guardar también en nuestra base de datos. Bien, por lo tanto, acá tenemos que crear un usuario, bien, user igual a new usuario, bien, y llenamos toda la información. Por ejemplo, user.set root, que le pasamos el root. User.set nombre, le pasamos el nombre. User.set mail, le pasamos el mail. Y user.set pass, le pasamos el pass. Bien, ahí está. Se llama pass, déjenme ver. Ah, ya miren, hay que declarar estos atributos final para que no nos dé problemas. Los strings que están aquí arribita, ¿bien? Ese es el requisito que pide esta función que está aquí dentro, ¿bien? Lo otro sería rescatar todo esto aquí adentro, pero sería medio latoso, ¿bien? Y hacer las validaciones acá, aquí adentro, pero no, ¿bien? Ya, tenemos eso. Si yo voy a Firebase, me voy a Database. Si ustedes se fijan en Database, tenemos hasta el momento, tenemos lo siguiente, miren, tenemos
según los videos que ustedes han revisado, tenemos las frutas, bien, registradas. Bien, ahí está. Tenemos esa y esa. Bien. Y además tenemos registrado aquí la URL de mi foto, ¿cierto? También que eso lo habíamos explicado, la forma en cómo se registraba. Bien, entonces ahí tenemos eso. ¿Qué es lo que debería aparecer ahora en esta base de datos? Otro link aquí llamado usuarios, por ejemplo. Bien, y eso es lo que vamos a hacer ahora con en el Firebase Database. Bien, para ello, entonces hacemos el siguiente punto. Creamos un database reference, le vamos a llamar ref, igual a firebase database.getReference. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a crear nuestro index o nuestra rama, por decirlo así, que se va a llamar users, por ejemplo. Bien, o usuarios, como le quieran llamar. Luego de eso, bien, esa referencia le vamos a hacer un push, bien, .setValue, y le pasamos nuestro objeto que se llama user, bien. Y eso es todo lo que necesitamos hacer en este caso con nuestra base de datos, bien. Vamos a testearlo, bien. Antes de testearlo, también lo que nosotros vamos a hacer acá es definir nuestro progress dialog, bien. Por ejemplo, en este mismo else, bien, este mismo else que está aquí, voy a achicar un poquito para que se pueda ver, o mejor saco esto, voy a tirar un poquito para abajo, esto lo agrando un poquito, ahí, ahí. En este else que tenemos aquí, que fíjense que termina ahí, bien, tenemos, esto es toda la autenticación, si se fijan son puras validaciones más que nada, bien, y definir, entender bien la estructura. Simplemente acá lo que nosotros necesitamos definir aquí es un progress dialog.set, en este caso message, bien, perdón, set message, el primero de ahí, bien, set message, y aquí por ejemplo le podemos decir conectando con Firebase, y hay punto suspensivo, y le decimos progressDialog.show. O sea, la idea es que se cargue el loading, por ejemplo. Entonces, cuando se está cargando el loading, nosotros vamos a ver ese loading, va a llegar aquí a la tarea completada. Entonces, cuando la tarea sea completada, entonces aquí, cuando ya la tarea fue completada, hizo el registro y todo, la idea es que aquí le digamos a nuestro, o más que aquí, al final de todo, por ejemplo aquí, dentro del método onComplete, bien, pero al final de todo, del if anidado, de ese if else, este else aquí, bien. Dentro del onComplete deberíamos poner aquí un progress dialog punto, en este caso dismiss, que sería como ocúltate, bien. Ya, entonces ahora sí vamos a ejecutarlo para ver si es que tenemos algún error o algún detalle que se nos haya olvidado dentro de la primera parte, que es el registro. Bien, después uno puede limpiar los campos, eso ustedes ahí se manejan mejor, ¿cierto? En términos de poder mejorar la interfaz. Bien, entonces vamos aquí, bien, esperamos un poquito a que cargue. Y obviamente el siguiente video también lo que vamos a hacer es poder que logremos iniciar sesión con con la cuenta que nosotros vamos a generar. Bien, tenemos esto que está pendiente todavía. Nos vamos a ir al registrar. Bien, recuerden que en Firebase no tenemos nada acá. Bien, y en la autenticación tampoco. Bien, entonces aquí vamos a registrar a una persona. Bien, voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, guión 6. En el nombre, por ejemplo, se va a llamar, en este caso, le vamos a llamar Tomás, por ejemplo, Tomás Rojas, bien. El mail va a ser tomás arroba gmail, el arroba, ahí está, arroba gmail.com, bien. Y la password va a ser, en este caso, si se fijan en el teclado cambia, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bien, ahí está. Cuando nosotros pinchemos en registrar ahora, nos vamos a fijar en lo siguiente. Pinchamos en registrar, bien. Ahí dice conectando con Firebase, bien. Ahí se carga la ruedita por default, bien. Ahí esperamos. Y bueno, no se alcanzó a ver aquí, hay un TOAS aquí blanco, no se alcanzó a ver por el teclado, bien, debía haber bajado el teclado. Pero si se fijan, funcionó, porque en realidad, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a una rama users, ¿bien? En donde se nos genera este ID y tenemos toda esta información. Bueno, le puse toma@gmail.com, Tomás Rojas, password root. Y adivinen que también, si vamos a la autenticación, nosotros ya tenemos también aquí el usuario, ¿bien? Con el ID de usuario definido. Bien, entonces ya tenemos listo lo que es, en este caso, la autenticación y el registro. Si nosotros presionamos por segunda vez, en este caso, el botón registrar, bien, fíjense que ahí nos dice conectando con Firebase y fijémonos en el TOAS de abajito. Bien, el TOAS de abajo lo que debiese mostrar es usuario ya registrado. Bien, y aparece y desaparece inmediatamente. Bien, por lo tanto también está validado ese tipo de mensaje. Bien, entonces faltaría un botón volver solamente o simplemente nos vamos para atrás y la idea es que nuestro usuario toma@gmail.com con la clave 123456, si yo pinchamos aquí, debiésemos poder ver nuestra página principal. Bien, dejamos hasta acá entonces este videito y espero que les sirva y que lo hayan entendido la forma en cómo se procesa esta información. Y insisto que todo este Firebase completo, bien, o sea, todo este else que está aquí, podrían, para que quede más ordenado, dejarlo en otra función aquí y simplemente llamarla arribita para que no se vea tan monstruoso esto. Bien, entonces lo dejo así para que primero lo entiendan y si lo pueden armar ustedes y ordenarlo mejor, lo pueden implementar. Bien, así que sería por el momento.